En 1964, un joven alto, delgado y reservado estaba sentado frente a un banquero que dudaba en prestarle dinero. No tenía experiencia empresarial. No tenía fábricas. No tenía inversores. Solo tenía una idea absurda: vender zapatillas japonesas en Estados Unidos desde el maletero de su coche. El banquero pensaba que era una locura. Su padre pensaba que debía conseguir un trabajo serio. Sus amigos no entendían qué estaba intentando hacer. Pero ese joven, llamado Phil Knight, tenía algo más poderoso que el dinero: una obsesión. Y esa obsesión terminaría convirtiéndose en una de las marcas más reconocidas del planeta. Esta es la historia real de fracasos, deudas, traiciones, apuestas imposibles, y del nacimiento de un gigante llamado Nike. Capítulo 1. El hijo que no encajaba. Phil Knight nació en 1938 en Portland, Oregón. Su padre era un hombre exigente, periodista de carácter fuerte que creía en la disciplina y el trabajo duro. Phil no era el hijo rebelde, pero tampoco era el brillante. No era el más fuerte. No era el más rápido. No era el más carismático. Pero había algo que sí tenía: resistencia. En la universidad, en la University of Oregon, se unió al equipo de atletismo. No era la estrella, pero corría largas distancias. Sufría y seguía corriendo. Ahí conoció al entrenador que cambiaría su vida, Bill Bowerman. Bowerman estaba obsesionado con una sola cosa: hacer zapatillas más ligeras. Mientras los demás veían deporte, ellos veían innovación. Phil no lo sabía, pero esa relación sembraría la semilla de un imperio. Capítulo 2. La idea que parecía insignificante. Después de graduarse, Phil no sabía qué hacer con su vida. Así que tomó una decisión radical: dar la vuelta al mundo. En 1962 llegó a Japón y visitó una empresa casi desconocida llamada Onitsuka Tiger, más tarde conocida como ASICS. Sin dinero. Sin empresa formal. Sin permiso. Mintió. Les dijo que representaba a una distribuidora americana llamada Blue Ribbon Sports. Esa empresa no existía. Pero consiguió un acuerdo. Ese fue el primer gran giro de su vida. Antes de tener empresa, ya tenía proveedor. Cuando volvió a Estados Unidos, fundó oficialmente Blue Ribbon Sports con $50 y un apretón de manos con Bowerman. Vendía zapatillas desde el maletero de su coche en competiciones universitarias. Dormía poco. Trabajaba como contable para pagar las facturas. Vivía al borde del colapso financiero. Y aún así, seguía creyendo. Capítulo 3. El éxito que casi lo destruye. Las ventas empezaron a crecer. Pero el crecimiento trae problemas. Los bancos desconfiaban. Los préstamos se acumulaban. Cada año estaba al borde de la bancarrota. El modelo era simple y peligroso: importar a crédito, vender rápido, pagar deudas antes de que vencieran. Si un envío se retrasaba, todo se derrumbaba. Y entonces llegó el golpe inesperado. Onitsuka Tiger decidió cortar la relación. Querían quedarse con el mercado estadounidense. Phil estaba devastado. Su proveedor. Su producto estrella. Su única fuente de ingresos. Desaparecía. ¿Era el fin o el principio? Capítulo 4. Nace Nike. En 1971, sin proveedor, sin respaldo sólido y con demandas legales en curso, Phil tomó una decisión que parecía suicida: crear su propia marca. El nombre surgió de un sueño: Nike, la diosa griega de la victoria. El logo fue diseñado por una estudiante por $35. El famoso esboz. Nadie imaginaba que ese símbolo valdría miles de millones. Bowerman, obsesionado con mejorar el rendimiento, creó una suela revolucionaria usando una baflera de cocina. Sí, una baflera. Y así nació la primera zapatilla icónica. Pero aún no eran famosos. Aún estaban endeudados. Aún estaban al borde del colapso. Capítulo 5. La apuesta que cambió todo. En los años 80, Nike estaba creciendo, pero no dominaba el mercado. Entonces apareció un joven jugador de baloncesto que la mayoría de las marcas ignoraban. Su nombre: Michael Jordan. Nike le ofreció un contrato enorme para la época. Fue una apuesta arriesgada. Si fracasaba, la empresa podía hundirse. En 1984 lanzaron la Air Jordan.
El modelo fue prohibido en la NBA por no cumplir el código de colores. Nike pagaba la multa por cada partido. Y convirtió la prohibición en publicidad. Las ventas explotaron. Ese fue el momento en que Nike dejó de ser una empresa prometedora y se convirtió en una revolución cultural. Capítulo 6. Crisis, críticas y oscuridad. Pero el éxito trae enemigos. En los 90, Nike enfrentó fuertes críticas por condiciones laborales en fábricas asiáticas. La imagen de la empresa se vio golpeada. Bill Knight tuvo que enfrentar algo más difícil que la quiebra, la reputación. Reestructuró procesos. Implementó cambios. Aumentó controles. No fue perfecto. Pero aprendió que el liderazgo no es solo ganar. Es asumir responsabilidad. Capítulo 7. El hombre detrás del imperio. Durante años, Bill Knight vivió con ansiedad constante. Temía que los bancos cerraran el grifo. Temía que los competidores ganaran. Temía que todo colapsara. En su libro Shoe Dog confesó que durante décadas se sintió como un impostor. Incluso cuando Nike ya era gigante. Eso es lo que casi nadie ve del éxito, el miedo nunca desaparece. Pero el compromiso es más fuerte. Capítulo 8. La lección final. Bill Knight no creó Nike siendo un genio empresarial. La creó siendo obstinado. Tomó decisiones arriesgadas. Mintió cuando no tenía empresa. Pidió préstamos que no sabía si podría pagar. Apostó por personas antes que por números. Y lo más importante, nunca dejó de correr. Hoy Nike es una de las marcas más valiosas del mundo. Pero todo comenzó con un joven vendiendo zapatillas desde el maletero de su coche. La historia de Bill Knight no es la historia de alguien que tenía todo claro. Es la historia de alguien que decidió avanzar, incluso cuando todo parecía perdido. Reflexión final. Si esta historia te inspiró, recuerda, los grandes imperios no nacen del talento perfecto. Nacen de la persistencia imperfecta. En Historias Reales de Superación y Éxito, creemos que cada sueño empieza pequeño. La pregunta es, ¿te atreves a correr el riesgo? Y ahora dime, ¿qué parte de su vida te inspira más? Déjalo en los comentarios, y si esta historia te motivó, no olvides suscribirte para descubrir más relatos de superación y éxito.